retirarnos para una lugar perfecto, ¿no? y para que pueda tener otra vez este contacto con este centro que ya va a cumplir en 2 años, los 100 años de distribuir y de diseminar enseñanzas teosóficas. Teos no es un dios o Dios en un sentido personal, sino la divinidad, lo divino. Y Sofía, como es natural, no es conocimiento, no es la parte intelectual, es la sabiduría que ya envuelve no solo a la personalidad, sino que aspira a llegar a expresar la del alma inmortal. Por eso teosofía en sí tiene que ver nada más que con lo superior, con aquella etapa de el retorno del alma a su verdadero ser, a su verdadero conocimiento de sí mismo. Eso es lo que es en esencia teosofía. No solo en el universo todo siempre está retornando y reencarnando por las estaciones, por los ciclos de anuales y mayores, sino que cada ser humano también tiene ciclos mayores y menores. Uno puede ser el de una encarnación cuando comienza la experiencia a tener lugar, el alma es infantil, el alma no puede, según va entrando en los cuerpos y densificándose esos cuerpos, porque todo el primer proceso es siempre desde lo sutil a lo denso, pero tiene que, a la vez que alcanza un grado suficiente de manipulación, tanto de los cuerpos propios como del medio ambiente donde encarna, el alma entonces puede empezar a tratar de reconocerse como ella es y no la identificación que ha ido logrando con los cuerpos en las etapas primarias, en las etapas primeras. Aunque todo es evolución, tiene una fase primera de aprendizaje elemental del mundo material donde se manifiesta, pero tiene que volver a sí misma con la experiencia ganada y con el aprendizaje de dominar a esa materia, a esos cuerpos en donde se manifiesta, en donde encarna y en donde tiene que comprender que ella es y sigue siendo esa misma vida que no se divide, que es la vida total, pero que en los cuerpos aparece como dividida, aparece como separada. Y ese es el aspecto más importante de lo que llamamos es la etapa de retorno a nosotros mismos, a nuestra verdadera realidad como ser. La filosofía es ya un amor hacia esa sabiduría que representa un cambio interno después de que las cambiantes expresiones en la materia hacen que el ser humano se dé cuenta que en el existir, en lo exterior, no va a encontrar una real y profunda explicación de sí mismo o de su verdadero objetivo y el por qué está expresándose en esos cuerpos. Y entonces, eso es un autoconocimiento del ser, no del existir. Lo primero que nos relacionamos con el existir, pero tenemos que llegar a comprendernos en nuestro verdadero ser. El ser no cambia, el ser no se divide. El ser, sin embargo, enriquece su expresión en sí mismo y por tanto lo puede aportar al universo, que es lo que los grandes seres logran y por eso constituyen ya una jerarquía coordinada de la misma vida en una expresión multifacética pero unitaria y que resume todo el propósito del cosmos,
de la misma inteligencia que guía al cosmos, que es incorporada a la expresión de cada ser que va alcanzando las alturas espirituales primero y la unión de jerarquía al final de su etapa humana. Jerarquías. La expresión unida de seres que, primero por individualización, personalidad e individuo, es decir, la máscara y la verdadera vida que se asoma a esa manifestación y a esa ley de evolución, cuando descubre lo que puede aportar a la vida total, la expresa de una manera única, pero dentro de una unidad jerárquica, es decir, ya no separadamente, sino coordinadamente con los otros aspectos de unicidad que cada adepto, que cada ser que se eleva sobre el nivel humano, a este nivel superhumano, aporta entonces, pero unitariamente también con una donación de la jerarquía a el apresuramiento de la evolución de todos los seres y todas las criaturas, en este caso aún los reinos animal, vegetal, mineral, que son los que conocemos en el nivel material físico. Conciencia de la unidad. Tanto en el espacio como en la expresión de la vida va a tener una manifestación mayábica o aparentemente septenaria, con 3 niveles superiores de expresión que son inmortales y sin que la materia tenga la densidad suficiente para expresarse como forma constrictora, como forma que impide la manifestación de la vida superior, con 4 aspectos o planos inferiores o niveles inferiores de expresión de esos planos que tienen forma, cuyas formas son todas mortales, más transitorias, pero que mientras duran y la expresión de la conciencia está restringida dentro de esas formas, limitan la expresión de la vida. Superior o inmortal es la tríada o trinidad superior reflejada en el hombre, reflejada en cada mónada o expresión monádica humana, y los 4 aspectos inferiores reflejados en los cuerpos de la personalidad, que son los que le permiten accionar, sentir, pensar y expresar la energía de la vida o el prana. Pero la tríada superior es la verdadera expresión del ser en su forma de yo trino, que va a tener también posibilidad de expresarla como reflejos universales, la voluntad, la sabiduría y la actividad divinas. Por eso, a eso le llamamos la ley de evolución, todo ese proceso completo que se expresa a través de 2 aspectos de la misma ley, que es karma, reencarnación. Karma como ley de ajuste, de equilibrio, de acción y reacción, y la ley de evolución como un continuo expresión de devenir, de progreso, que aunque pueda tener las fases de involución al inicio y que parece que pierde todas sus capacidades en la personalidad, viene después, en las sucesivas reencarnaciones, la contrapartida de reascenso, en que se va tomando a través del dominio de los niveles materiales con forma una progresiva liberación y expresión de esa conciencia y manejo consciente a través de esa vida ya evolucionada de esas leyes. Y todo eso es un autodescubrimiento, y todo eso se completa en lo que llamamos las rondas, cadenas planetarias,
los ciclos de sucesivas reencarnaciones, que en el caso de un ser humano se manifiesta en un promedio de 777 encarnaciones. Parecen muchas, pero es cómo esas leyes pueden ser dominadas por una conciencia que anteriormente no conocía ni había descendido jamás a estos niveles de materia. Espacios establecidos, porque el tiempo al fin y al cabo es otra ilusión, otro aspecto de Maya, pero lo eterno no tiene tiempo. Y por ello, en la manifestación se puede acelerar cualquiera de estos procesos si la entidad reencarnante hace predominar su tríada superior sobre su cuaternario, que no es nada más que esta tríada, pero con el aspecto de la vitalidad, del prana, que hace el cuarto aspecto. En el sánscrito antiguo sería Atma, Buddhi, Manas. Ahora podría ser la voluntad, la sabiduría y la actividad en que se refleja esa sabiduría. En el cuaternario pues llamaríamos la mente con forma concreta, la mente que de verdad se usa por el cerebro, los deseos, que son una inversión de la energía de la voluntad divina, y la vitalidad que sentimos, la energía vital para poder manejar los cuerpos, y el cuerpo en sí, donde nosotros expresamos la personalidad. Pero la palabra ego se ha usado mucho como sentido de separatividad, de egoísmo, y en el nivel personal es lo que llamamos el ego inferior con minúscula. También se le ha llamado ego al centro individual en nuestro cuerpo causal o verdadero receptáculo que se va formando en toda se va, vamos a decir, enriqueciendo en cada encarnación, y que es el centro de conciencia individual, de donde se pueden expresar los tres aspectos: el de la voluntad, el de la sabiduría y el de la actividad, aunque tengan después, más tarde, en la etapa iniciática y de adectado, otras expresiones todavía con sede directa en los planos, en los dos planos superiores de los 5 planos en que se realiza todo este proceso evolutivo. Los 2 planos que completan los 7, nada más que son divinos. ¿Por qué el sánscrito? Porque fue la única cultura antigua que mantuvo las enseñanzas con distorsiones en la decadencia después de muchos miles de años, pero nunca con una obliteración total. Se cayeron en algunos dogmas, también en la India, como las castas, que no son nada más que etapas de evolución abiertas, que nunca es hereditaria, como son el quemar a las mujeres o que se quemaran ellas mismas por fanatismo cuando se les moría el marido, que no fue nada más que un problema económico de degradación de una enseñanza. Pero las demás enseñanzas se mantuvieron, excepto por ejemplo la misma de reencarnación, que si somos malos reencarnamos en un animal, es un paso atrás de un reino que es imposible, pero indudablemente es un símbolo. Un ser humano que no hace nada positivo en una encarnación se está animalizando, y desde ese punto de vista sus experiencias no las puede aceptar ni asimilar su alma espiritual, pero no porque vaya a reencarnar como un animal. Eso es contra la ley. Todo es mente, todo es pensamiento. No hay ninguna persona que se conforme con lo que termina, si le es agradable, y desea que se termine si es desagradable, pero desea de todas maneras continuar viviendo. Es decir, el anhelo de vivir, aún en los materialistas que consideran que después de la vida física ya no hay conciencia, ya no hay más nada, es una eternidad de polvo, pero una eternidad que no puede evitar que la mente la conciba, porque nadie puede concebir
que termina todo y sobre todo que termina el mismo ser. Por eso el ser desea creer en algo, sea positivo, sea negativo. De ahí las numerosas supersticiones, las numerosas religiones, porque en el fondo son proyecciones de ese deseo mental. Todo lo que se piensa se liga a un deseo. Esa es una de las leyes de la mente. Y como la mente no sabe, como la mente no puede llegar a la sabiduría, pues busca a través del deseo una serie de explicaciones propias. Algunas lógicas, otras ilógicas, algunas de una conciencia después de la muerte, pero que es una continuación de su conciencia actual, porque no tenemos experiencia de otra. Y otras, pues, imaginaciones de algo distinto para que perdure. Siempre el ser busca lo eterno, lo que no termina, si le es agradable, pero sigue siendo deseo. Eso es lo que nos va llevando las enseñanzas teosóficas a que el ser humano se percate que mientras esté preso en los niveles de su actual personalidad, de su ignorancia, que no puede vencer, porque lo único que puede hacer es imaginar creencias, imaginar soluciones de acuerdo con sus deseos, tenga que comenzar a aplicar otro tipo de mentalidad, la que le permita educir el discernimiento de si hay o no hay una posibilidad de lo que no termina, de lo eterno, y cuál sería esa eternidad. Eso es lo que se llama el discernimiento espiritual en el Oriente, Viveka. La distinción entre lo real y lo irreal. Lo irreal es lo que termina, pero lo real es lo que no puede terminar. Cuando el ser humano se percata que no puede llegar a lo real mientras el deseo sea lo que lo mueva, porque el deseo, si lo satisface siempre, por mucho placer que en primer lugar obtenga, se convierte en hastío, nos lleva a una aparente disyuntiva que a veces piensa en el inicio sobre todo que es un callejón sin salida. Sin embargo, sí hay una salida. El poder darnos cuenta que el deseo no es solución, que hay que tener una capacidad de poder buscar, atender, un estado de atención pura, en que sin desear nada se pueda descubrir. Y eso es lo que han planteado los sabios más antiguos como Gautama Buda y muchos de los más modernos como Krishnamurti. Si tú logras poner atención sin que los deseos de la mente intervengan, si tú puedes hacer acallar esa mente, tranquilizarla primero, esa posibilidad, estos grandes seres dicen que no solo es posibilidad, que es certeza. La conciencia más bien adviene cuando la mente puede estar en silencio. Un advenimiento, porque está, pero en los niveles más altos de nuestro propio ser, que son desconocidos, cómo actúan en nuestros cuerpos con forma. El alma Es la que hace el contacto con el espíritu ya puro. Por las leyes estas que hemos visto en teosofía, ninguno de estos principios actúa aislado. Solamente cuando se conjugan
el sentimiento con el pensamiento primero. Y el pensamiento a través de un estado de aspiración expectante con el alma espiritual es que entonces cesa de interferir lo inferior, lo personal, y adviene lo superior, lo espiritual. Y esa es la experiencia de todos los grandes seres. Ninguno ha derrotado, vamos a decir, la personalidad. Lo que han dejado de darle energía a esa personalidad inferior y una atención calma, tranquila, permite el advenimiento de la iluminación superior. Por eso no es ganar una batalla, es cesar en batallar contra lo que estamos todavía anclados. Levar el ancla. Por la aspiración tranquila, por la aspiración ecuánime, por la atención pura, investigativa, que busca la respuesta, pero sin buscarla como deseo, que se pone atento y la espera. La manifestación siempre tiene que tener dos polos o una dualidad, que en el fondo la vemos como polos opuestos en funciones, pero que son complementarias y se necesitan los dos aspectos mientras hay manifestación, porque la relación entre los dos es lo que da entonces la Trinidad. Así que esta es parte de la ley de la manifestación. Y la manifestación es necesaria para la ley de evolución, karma, dharma, todos los distintos aspectos que podamos estudiar. Y por ello, el ser humano tiene que descubrir dentro de sí mismo cómo hacer predominar todos los aspectos que le estimulen su elevación espiritual, que le permitan vencer la resistencia que la materia de los vehículos le opone, sabiéndola utilizar. Es una utilización. Eso es el proceso que en la religión llamamos purificación. Purificarnos de nuestras tendencias que predominan en las primeras etapas de evolución materiales y poder conscientemente dar los pasos exactos de desarrollo interno que permitan manejar todos los aspectos de nuestros vehículos de una manera adecuada. La atención es pura, esa atención sin palabras. Comienza con las palabras porque es nuestro medio de comunicación, aún con nosotros mismos, en nuestro nivel personal. Pero cuando nos queremos comunicar internamente con el alma espiritual, nuestra verdadera sede, de donde hemos surgido para nacer, de donde hemos emanado una personalidad, esa personalidad tiene que ser purificada, domesticada y elevada por aspiración hacia la unidad que nos vaya a reencontrar con aquello que es eterno, que no tiene tiempo ni espacio, porque la eternidad no es un tiempo que no termina, sino un estado sobre los tres tiempos, pasado, presente, futuro. Sí, es un estado de unión entre todo lo que aparece en el nivel personal como separado. Y por ello es que el conocedor, lo conocido y el nexo entre ambos, el conocimiento, integran una unidad que hoy nos es personalmente para nosotros desconocida, pero que es la esencia de nuestro propio ser.
Ahí es cuando nos conocemos a nosotros. Cuando integramos el conocimiento, el conocedor y lo conocido en la unidad. El intelecto en la forma que lo usamos actualmente nos separa, porque envanece la personalidad, porque crea lo que le llamamos el narcisismo, de que yo soy el que valgo, que en el fondo no es nada más que una reacción de lo que se constituye en muchos seres humanos en el complejo de inferioridad que tratamos de catapultear como que somos superiores, pero es porque nos sentimos inferiores. Lo que llamamos las desviaciones psíquicas, que no son la verdadera espiritualidad y que tanto han lastrado a las civilizaciones, sobre todo la antigua raza atlante, que se hundió por un exceso de psiquismo. Hay muchas tendencias psíquicas lamentablemente heredadas de aquella crisis, y muchas personas, en vez de espiritualizarse, tratan de desarrollar lo que llamamos ahora capacidades extrasensoriales. Eso no tiene importancia. Si yo veo algo que otro no ve, lo único que puedo hacer es desequilibrar. Pero en el fondo lo que yo tengo que ver es dentro de mí. Lo que yo tengo que apreciar no son extensiones de los sentidos físicos en el nivel psíquico, sino la integración de mi conciencia en la unidad de mí mismo con todo el universo. La imaginación bien empleada puede ayudar a que nos elevemos a lo creativo de nosotros, pero como reflejo que sigue siendo de la mente inferior, puede llevarnos a grandes errores, a grandes ilusiones. Porque creemos entonces que la imagen es lo real, y la imagen nunca va a ser lo real. Hay que soltar esa imagen para que advenga también desde lo superior la realidad que puede proyectar en el nivel mental imágenes. Porque todas ellas tienen forma, lo que producen acumulaciones personales que queremos retener y que nos hacen más egoístas. Todas las enfermedades psíquicas vienen de ahí. La única solución a nuestros problemas. Meditación no como sentarse o el Hatha Yoga, que era propio de la tercera raza, ni aún de la cuarta. Es la meditación Raya Yoga en su pureza. Es decir, una atención contemplativa total, sin intervención de la mente, sin intervención personal, sin sentido de separatividad. Es lograr la unión, porque eso es lo que es yoga. La unión de nuestro ser individual con el ser universal. Nos lleva a la contemplación de nosotros mismos, no de algo afuera. Y se produce esa unión entre el conocedor y lo conocido. Un aparente vacío porque se integra también. Y eso es lo que en la India llaman un verdadero samadhi. Cada ser, de acuerdo a su rayo, de acuerdo a su característica predominante, va a activar un color, para hablar de la luz blanca y sus 7 colores, un color por encima de otro, que puede ser uno de los complementarios que le lleve a uno de los 3 básicos, o que puede ser cualquiera, y sin embargo todos se van a integrar en esa luz blanca. Es una integración de todos los aspectos, porque todo ser tiene dentro de sí
esas 7 posibilidades, por eso somos un septenario, y va a tenerlo que realizar por un camino único que nada más que él va a recorrer. Aún lo que llamamos camino, sendero, por eso la verdad es una tierra sin sendero, no existe como algo que otro ya recorrió o que alguien nos trazó. Es algo interno, único, que cada cual va a recorrer únicamente por sí mismo. No se pierde la experiencia ganada en todo el proceso evolutivo, pero se pierde el sentido de separación y adquiere eso, una contribución única al todo. En ese todo en que ya reconocemos que también está el individuo. Uno de los aspectos de la manifestación, correcto, pero es un aspecto enlazado al espacio. Es la vida en su integridad, como totalidad. ¿Cómo se manifiesta en el espacio esa vida? Una de sus manifestaciones siempre van a ser lo que llamamos en el lenguaje del mundo objetivo, energía. De dar a la humanidad, después del comienzo del Kali Yuga, al menos es lo que tenemos casi de recuento histórico, es decir, desde el 4104 a.C. para acá, todos estos intentos han fracasado antes de 100 años. Casi todos costándole la vida a su fundador, como parece que sucedió con Pitágoras, el movimiento precedente último antes de la sociedad teosófica fue el movimiento neoplatónico. Los mismos maestros, y Olcott lo recogió en su discurso inaugural, declaran que era un nuevo intento del movimiento neoplatónico de Alejandría. Sin embargo, ha durado más de 100 años, no con el triunfo en la fraternidad, que es lo más difícil, porque la fraternidad es una realización, no es algo de la mente, pero por lo menos el mundo entero ha avanzado en suprimir distinciones de separatividad, aunque los mismos miembros de la sociedad teosófica todavía fallemos mucho en nuestro deber o dharma de fraternidad universal, pero sigue siendo el primer objetivo. Nos seguimos comprometiendo a él, aunque fracasemos personalmente, pero sigue siendo, no se ha deformado. La sociedad no ha caído en un dogma, no ha caído en una ausencia o desviación de las enseñanzas originales. Las obras originales de HPB se siguen manteniendo. Los mismos maestros declararon que en 200 años, antes o después, no había ninguna alma inmortal, es decir, una posibilidad de reencarnación de un ego con las condiciones que ella tenía. Por eso la escogieron. E indudablemente, fíjate que no ha habido otro miembro como ella. Ahora tenemos que seguir luchando por seguir muchos de los ejemplos que ella nos dio. El de mantener la unidad, el de mantener la fraternidad, el de perdonar, como ella perdonó a los Colón, como ella perdonó a todo el que le hizo calumnia, escarnio, porque si nuestro corazón no está lleno de amor y de compasión por los errores de los demás, nunca podremos llegar a lo fundamental de la estatura de su mensaje. Proponernos cambiar, proponernos profundizar, no hacer de ninguna enseñanza un logro,
o un punto final o una conclusión que tenemos, la mente tiende a eso. Esta es mi conclusión, no. Que sigamos siendo investigadores, que sigamos siendo cuestionadores a nosotros mismos de lo que entendemos por cada renglón, por cada palabra, por cada enseñanza, sea de HPB, sea del último estudiante. No rechazar a ninguno, pero tampoco fanatizarlos ni aún con HPB. Seguir investigando. Los mismos maestros decían que ella tuvo sus errores, porque no hay, no solo, ella misma testificó lo que los grandes instructores enseñaron, y aún Gautama, que es la monada más avanzada de toda nuestra humanidad, que alcanza una excepción de que aún en 2 rondas estaba por encima de la evolución promedio, no tuvo un triunfo completo y tuvo que enviarse a Sankaracharya para rectificar algunos de esos errores. Luego, no podemos tampoco fanatizarnos con ningún autor, pero tampoco rechazar a ninguno que de buena voluntad contribuya o haya contribuido a la difusión de la teosofía. Seguirla estudiando como investigadores, seguirla estudiando como el que busca si hay una explicación de otros que nos sea útil a nosotros y que podamos divulgar, y sobre todo dedicar todos nuestros pensamientos, sentimientos personales al bien, al amor y a la compasión por los errores ajenos. Gaspar, gracias. Gracias a la Logia España para que podamos nosotros contribuir a que en el sitio teosófico de la Logia España siempre haya un mensaje positivo y de invitación a seguir adelante. Amor, buena voluntad e investigación.